Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Misaki Isa y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar quiero pedirles por favor que simplemente ignoren mi cabello. Tiene que ser azul, solo que tiene que pasar por varios procesos y esas cosas, así que mientras ignorémoslo. Obviamente porque pues ya se dieron cuenta, el video no va a ser completamente en 2.0, entonces les voy a poner un gameplay de fondo. Antes de eso quiero aclarar que si el gameplay tiene un poquito de lag y un poquito de mala calidad, es la simple razón... Es la única razón por la que ya no subo gameplays y esas cosas. Este video se va a tratar de un tipo mis anécdotas, porque les voy a contar varias historias que hice yo en la secundaria, o varias tonterías, varias travesuras, varias de los que todos hacemos en la secundaria y nos arrepentimos un montón. Entonces de eso se los voy a contar, así que vamos a empezar con el video. La primera historia pasé en segundo de secundaria, en segundo grado de secundaria, y era una maestra que se llamaba Socorro, todos le decíamos Socorrito. Ya era una maestra grande, nadie le hacía caso a la maestra. La maestra nos daba artes y nos daba taller a las mujeres. Si tú te ibas con la maestra a su escritorio y hablabas con ella, le preguntabas algo y te terminaba contando todo lo que había hecho en todo su día. Entonces en eso se iba a la clase y en la clase nunca hacías nada, y por eso todos salíamos con 10, porque la maestra nunca ponía trabajos, porque la distraían y de repente ya se había acabado su clase y ya se tenía que ir. No nos dejaba tarea, ni mucho menos. Por esa razón también todos agarramos como la agarrábamos de bajada, porque ya sabíamos que de igual forma nos iba a sacar 10 a todos. Entre mujeres nos ayudábamos literalmente, porque en lo que unas compañeras hacían como una bolita alrededor del escritorio de la maestra, las otras se iban a la puerta y se salían a comprar cosas a la cooperativa o la tienda, como le quieran llamar. Como a mitad de año o a finales más o menos, la maestra obviamente ya sabía que cuando le hacían la bolita era porque otras estaban a punto de salirse. Entonces a veces lo que hacía, ya no se iba a su escritorio, sino se quedaba en la puerta para que nadie se saliera de su clase, y se supone que nos daba clase, pero literalmente nos contaba lo que había hecho en su vida, porque todos le hacíamos preguntas, y entonces la maestra se distraía y pues... listo, ¿saben? Entonces a veces lo que hacíamos era distraer a la maestra y jalábamos la puerta. O sea, la maestra se daba cuenta que nosotros estábamos jalando la puerta, pero no nos importaba, igual lo jalábamos. Entonces en una de esas, yo y mis otras 3 amigas y jalamos la puerta y logramos salir. En eso la maestra abrió la puerta y nos empezó a gritar como: niñas, métanse al salón, van a ver con su orientador y no sé qué tantas cosas. Literalmente nos estaba gritando y nosotros nos echamos a correr. Nuestro salón estaba en un segundo piso, entonces eran varios escalones. Dejemos lo que le faltaban como 4 escalones para poder bajar. La maestra siempre cargaba una mochila, pero era muy pesada, no sé qué llevaba, piedras, no sé. Yo creo que fue el peso y por querer correr, y como estaba delgadita y flaquita y así, pues digamos que la maestra se cayó. Nosotros vimos que la maestra se cayó y en vez de, no sé, lo normal, ¿saben? Ir a parar a la maestra, ayudarle a pararse o así, nosotros no hicimos nada de eso, simplemente nos empezamos a reír. Pero en eso la directora iba saliendo de su oficina, que literalmente estaba enfrente de nuestro salón, obviamente en el piso de abajo, y la directora ya la ayudó a parar. Y algo raro es que no sabemos por qué la maestra no dijo que nos estaba persiguiendo y que por eso se cayó, o que nos habíamos salido de la clase o algo así. Simplemente dijo que tenía prisa y se cayó. Realmente nos salvó, porque la directora nos hubiera suspendido, nos hubiera dejado unas semanas sin clases, porque literalmente hicimos que una maestra se cayera, ni siquiera la ayudamos y nos reímos de ellas, nos salimos del salón sin permiso. O sea, literalmente teníamos todo para que nos suspendieran, o incluso nos suspendieran y nos pusieron un castigo, yo qué sé. La segunda historia también fue en este mismo año. Nosotros tenemos un orientador que se supone que es el encargado del grupo, el que nos ayuda a que nosotros entregamos las tareas y todas esas cosas. Nosotros teníamos a esa maestra que nos odiaba muchísimo y era muy exigente. No recuerdo la razón por la cual lo hizo, o qué pasó, qué le hicimos, o no sé. Nos quitó nuestra mochila, o sea, el morral, no sé cómo le digan, donde guardan sus útiles, pues. Nos la quitó y las llevó a la oficina del orientador. La oficina del orientador por lo general siempre la dejaba abierta o la cerraba, pero obviamente necesitamos una llave para abrirla. Nosotros no queríamos llegar a nuestra casa sin mochila, porque obviamente tus padres te van a preguntar que dónde dejaste tu mochila. Pues no, porque pues la chancla, ¿sabes? No quería que mi madre me pegara con la chancla. Siempre que se acababa la clase de la escuela, los orientadores y maestros bajaban a la dirección donde se encontraba la directora, obviamente. Entonces nosotros aprovechamos ese momento para ir a la oficina. Había cerrado
su oficina no lo había dejado bien, pero había la puerta y había como un huequito grande, pero no cabía nuestra mano completa, entonces no podíamos abrirla de esa. Entonces lo que hicimos, yo me quité las agujetas de mi zapato, hicimos un nudito, lo tratamos de insertar en la llave o manija, como le quieran decir, y lo jalamos, y literalmente así fue como abrimos. Obviamente no fue tan rápido ni tan fácil, pero lo abrimos y fue lo importante. Agarramos nuestras mochilas y nos echamos a correr, y literalmente ya llegamos a nuestra casa con nuestras mochilas como si nada hubiera pasado, nada pasó y todo eso. Lo que pasa es que al día siguiente llegamos a la escuela y obviamente el orientador obviamente se dio cuenta que nuestras mochilas ya no estaban ahí. Entonces pensamos que nos iba a regañar o cosas así, porque cuando llegamos se nos quedó viendo con unos ojos y nos dijo como: a tal hora la maestra tal no va a llegar, así que es hora libre y las quiero en mi oficina. Ya estábamos pensando en nuestra muerte, cómo nos iban a enterrar y todas esas cosas, pero no, lo único que hizo fue la hora libre todos salían a hacer desmadre a la escuela o simplemente no hacían nada y disfrutaban un rato, ya saben, ¿no? Pero nosotros no pudimos hacer eso, simplemente nos dejó encerrados en su oficina y ese fue nuestro castigo que nos puso. La tercera y última historia es la primera vez que me salté clases. Era una escuela muy exigente y muy grande, literalmente eran muchos pasillos y edificios de 2 pisos con muchos salones. Hagan de cuenta que en esa escuela cada maestro tenía su salón, entonces cuando acababa una clase tocaba la campana. Van a ver una foto de cómo se veía, literalmente todos los grupos salían de sus salones para irse al nuevo salón del nuevo maestro de la nueva materia que les tocaba. Entonces era muy fácil que si tú no querías entrar a la clase, simplemente a la hora de donde todos salían para ir a su salón, tú te ibas a los baños y te quedabas ahí encerrada hasta que todos entraran a su clase y cerraran los salones. Entonces dejabas tus mochilas ahí y te salías y ya no entrabas a la clase. Pero nosotros era la primera vez que hacíamos eso. Era una clase de inglés. Yo y mis 2 amigas no habíamos hecho la tarea. Lo que hicimos fue simplemente no entrar a clase. La maestra era muy exigente y teníamos mucho miedo de que se enterara o que algún compañero le dijera que sí habíamos ido pero no entramos a la clase o yo qué sé, cualquier cosa. Ya cuando la libramos dijimos: ok, ya la libramos, porque ya todos estaban en su clase, ya nadie había allí. Pero nuestra estupidez, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, se nos ocurrió irnos hacia el patio principal, hacia donde estaban los salones principales y esas cosas. El primer salón era el de nuestro orientador, el encargado de nuestro grupo, y el segundo era de un maestro que era muy buena onda, pero el maestro estaba afuera porque no tenía clase. Entonces nos acercamos a hacerle plática y así, y el orientador desde su salón nos vio a nosotras. No sé por qué razón se nos ocurrió ir hacia allá, en serio, se los juro. Me pongo a pensar y es como que muy ilógico que hagas eso cuando te estás saltando una clase, ¿sabes? Y de repente veo que el orientador se paró de su oficina e iba directamente hacia donde estábamos nosotras. Les dije a mis amigas y fue como: ya valimos, ¿saben? O sea, nos va a venir y nos va a regañar y nos va a preguntar que por qué no estamos en clase, nos va a llevar con la maestra se va a enojar y todo va a acabar y va a explotar el mundo y nos vamos a morir, no sé, ¿saben? Pero lo que hizo el maestro fue pararse y empezó a hablar con el maestro que nosotros estábamos hablando, y empezaron a hablar sobre varios temas de la escuela y así. Mi amiga le dijo al maestro, buena onda, le dijo como: gracias maestro, ya nos vamos. La última clase de ese día nos tocaba con nuestro orientador, que también nos daba biología. Entramos a clase y pasó como 5 minutos, se los juro, sin decir nada, y de repente así de la nada dijo como: quiero que me digan quién no entró a la clase de inglés. Afortunadamente nadie del salón dijo nada, ni mucho menos. Después de un ratito el maestro fue como: ok, no me digan nada, quiero que los que no entraron a la clase de inglés se paren en este momento. Yo fui la primera en que me paré porque fue como igual, como el maestro nos vio, no es tonto, obviamente sabe que éramos nosotras, obviamente que si no me paro ahorita me va a ir mucho peor. Ya después de un rato se pararon las demás compañeras y fue como: ok, se pueden sentar. Y fue como: no nos va a regañar, no nos va a decir nada, o qué pasó. Nada más nos dijo como: la próxima vez que me entere que alguien no entró a X clase, les voy a poner un sello. Este es el primer aviso. Y es que lo que pasa es que nosotros teníamos como una tipo agenda que te iban poniendo sellos y si no llevabas algo del uniforme, si ibas despeinada, si no ibas con el corte que debía de ser, si ofendías a un maestro, te peleabas, cosas así, ¿saben? Te ponían un sello. Cuando tú tenías 5 sellos te suspendían por 2 semanas. Y me gustaría decir que fue la primera y la última vez que nos saltamos una clase, pero no.
obviamente ya sabíamos que era mejor irnos hacia los últimos salones, que eran los de taller, porque el orientador no iba a ir hasta los últimos salones. Y como estaba grande la escuela, pues nadie se daba cuenta cuando nos saltábamos en la clase y nadie del salón decía nada. Entonces eso era chido, ¿saben? Que ninguno del salón nos decía nada. Esta historia, la última historia, fue en primer grado y fue en otra escuela muy diferente. Y obviamente nos estaba perjudicando solamente a nosotros. Entonces, pues bueno, en fin. Esas son mis 3 historias. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal si el video les ha gustado un montón. Yo soy Misaki y nos vemos hasta la próxima. Ok, bye bye.